La verdad es que tenemos la suerte de que al rato vamos a platicar con el responsable del Coneval, y si tuviéramos, después de lo que yo les pueda platicar, alguna duda, yo creo que él va a ser la persona indicada en darles respuesta, más que de lo que yo les pueda compartir ahora sí que como un novato incursionador en el tema del gasto social, pero con mucho entusiasmo, ¿no? Yo creo que el profesional que va a venir al rato nos podrá aclarar muchísimas de las dudas que nos puede generar pues este tema del gasto social. Yo lo que quisiera presentarles un poco es que entendamos bien cómo se estructura este gasto social dentro del presupuesto del gobierno federal. ¿Me escuchan? Bueno, para que nos demos una idea, tenemos en nuestro país pues más de 5,000, alrededor de 5,000 programas sociales entre programas federales, estatales, municipales, y lo que vamos a evaluar y lo que vamos a analizar de alguna manera, que es lo que se lleva la mayor parte del presupuesto, son los programas federales, que representan una parte mínima de esos 5,000 programas. Entonces hay que entender muy bien la parte del gasto público en inclusión social, porque podríamos pensar que es mucho dinero que se va a los programas sociales. Y si bien sí es cierto que es mucho dinero, el cómo se divide todo el presupuesto, pues vemos que es ineficiente en la distribución de los recursos. Entonces, vamos a ver la presentación, ¿no? Y entendemos qué es el gasto público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Es decir, esa es la vocación del gasto público. Todo lo que ejerza el gobierno como de recursos provenientes del presupuesto de la federación tienen que atender la satisfacción de servicios públicos de la sociedad. Y aquí hablamos de una infinidad de temas y de necesidades que la población requiere. Dentro de estas necesidades, pues obviamente está el combate a la pobreza, a la desigualdad, pero también hay otros temas que no necesariamente combaten la pobreza o la desigualdad, como puede ser servicios de seguridad, ¿no? Seguridad pública u otro tipo de servicios que está obligado el Estado, el gobierno a proveernos, que no necesariamente van al combate o a cerrar las brechas de desigualdad y pobreza que tenemos en nuestro país, ¿no? Dentro del presupuesto que tenemos para este año 2018, tenemos la verdad es que son 5,279,667 millones de pesos que se destinan al presupuesto. De se divide en dos: el gasto programable, que son todos aquellos gastos que se pueden destinar a proveer bienes y servicios, y el gasto no programable, que es el que se destina pues básicamente a cuestiones como el pago de la deuda, transferencias no condicionadas a entidades, es decir, compromisos que se tienen pero que no necesariamente está destinado a atender una necesidad o un servicio público de la población. Entonces vemos que el gasto programable no necesariamente es el total del presupuesto del gobierno federal. Son 3,803,145.5 millones de pesos. El 72% del presupuesto del gobierno federal es gasto que se puede destinar a temas de prestación de servicios. De este gasto programable se divide en tres: en temas de desarrollo social. Ahí tenemos algunos ejemplos de lo que incluye este rubro, como es protección ambiental, vivienda, salud, recreación, cultura, etc. Desarrollo económico, que es para apoyar actividades que generen de alguna manera, que generen riqueza o generen patrimonio al país. Aquí hablamos de actividades agropecuarias, combustibles, energía, transporte, etc. Y gobierno,
que es, de alguna manera, es lo que muchas veces más nos duele, de todo el presupuesto, lo que se destina a gobierno, porque es muy ineficiente. Sin embargo, sí es importante destinar una parte a este rubro, porque, por ejemplo, existe todo el sistema de justicia, que lo tenemos que eficientar y hay que destinarle recursos, pero hay otros que de repente sí nos duele que se destine tanto dinero porque es ineficiente, pero de alguna manera son los tres rubros a donde se destina el gasto programable del gobierno federal. En el caso de los montos, de cómo se distribuyen estos 3.803.145.164 millones de pesos, para el desarrollo social se destina la parte más relevante, con 2.379.000, es decir, un gran porcentaje de ese 72% del gasto programable se destina a desarrollo social. Es la parte más importante y es donde tenemos que ser muy eficientes si queremos cerrar estas brechas de desigualdad en nuestro país y vigilar el correcto uso de la parte más gruesa del presupuesto. Mira, no sacamos el porcentaje, pero bueno, ahí viene. Es el 45.1% del gasto programable de los tres rubros se lo lleva desarrollo social. Y aquí tenemos todavía dentro de ese gasto programable del rubro de desarrollo social, cómo se va dividiendo, ¿no? Protección social, educación, salud, cómo se va llevando cada uno de estos, los diferentes programas que atienden estas necesidades, cómo se va llevando. Perdón, hola. Perdón, qué bueno que llegó porque aquí él va a contestar las dudas. De alguna manera se va desglosando en los diferentes programas y vamos a la siguiente, a los que son de alguna manera, los más relevantes, los programas más relevantes de cómo se va asignando este presupuesto. Dale para adelante, por favor. Aquí la verdad es que tenemos la gran ventaja, por eso les digo que ya tenemos quien nos puede contestar todas las dudas y resolver algunos temas y asignar recursos. Vamos a ver cómo de algunos de los programas sociales, cómo se distribuye este presupuesto. Y aquí es información cuya fuente es Coneval, por lo cual me atrevo a presentarla, estando en la cabeza el representante aquí presente, ¿no? Y si hubiera alguna discrepancia, pues se aclara, ¿no? La vemos. Durante 2016, que son los últimos datos que tenemos, 2017 pues todavía no se publican estos resultados, se tuvieron 152 programas sociales. 10 de estos programas representan el 28% del total del presupuesto, con 618.822.000 millones de pesos. Luego nos perdemos en los miles y los millones, pero lo que sí estamos seguros es, a lo mejor no decimos bien la cifra, pero lo que sí estamos seguros es de que es muchísimo dinero, son muchísimos recursos. Claro, piensa que Cedesol gasta 100,000 millones de pesos. 100,000. 6% más, 6% menos, por ahí. Es muchísimo dinero, es mucha lana. Son 400 millones de pesos cada día. Lo que gasta Cedesol. Bueno, que gastamos en Cedesol. Está más fácil, ¿no? Pues sí, pues es más fácil y más escandaloso, ¿no? Todavía se queda uno con esas cifras. Lo bueno es que existe el recurso, o sea, malo que no tuviéramos el recurso, existe el recurso, nuestra labor es ver cómo la buena aplicación de ellos, ¿no? Aquí tenemos los 10 programas que se llevan la mayor cantidad de recursos, y si vemos que el primero es atención a la salud, con 184.171 millones de pesos, que es muchísimo dinero, que representa programas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, con una población atendida de 44 millones de personas. O sea,
También cuando vemos mucho dinero, también vemos muchísima población. Pero vemos que tan solo 10 programas se llevan el 28% de los recursos, ¿no? O sea, están muy concentrados los recursos en 10 programas. Y en la siguiente lámina vamos a ver los 10 programas que se llevan al mayor número de beneficiarios. Esto es medio tricky, medio confuso, porque podemos ver en el número 1, está medio borroso, pero bueno, en el número 1 podemos ver que dice producción y transmisión de materiales educativos, ¿no? O sea, educación. Son campañas, ¿no? Entonces podemos decir, híjole, pues es que sí, una campaña pues llega a casi 80 millones de personas, o sea, pero no es un programa o una campaña que llegue y transforme o llegue a profundidad de los beneficiarios. Si lo tomamos como un programa en número de beneficiarios, pues sí, llegamos a muchos, pero pues a lo mejor con una embarradita de información, de comunicación. No necesariamente tienen que ser programas que transforman la vida de las personas a profundidad. Sirven sin duda alguna, pero no necesariamente transforman a la persona a profundidad. Entonces, vemos que los 10 programas con mayor alcance, pues no necesariamente se llevan la mayor parte del presupuesto. Es decir, está muy concentrado el presupuesto en 10 programas que no necesariamente son los que mayor población están beneficiando. Entonces, habría que meternos un poco más a ese análisis para poder identificar el impacto que tiene la inversión de un programa con el número de beneficiarios, pues, que sea relativamente equilibrado, ¿no? La siguiente. Y bueno, finalmente algunos comentarios. El área de protección social tiene la mayor cantidad de recursos económicos, pero los programas enfocados a la salud son los que cuentan con mayor presupuesto. Es decir, si bien sí se destina una gran parte del presupuesto programable al tema de desarrollo social, la gran parte de ese presupuesto se lo lleva el sector salud. Los 10 programas con mayores beneficiarios lo realizan con menos de la mitad de los recursos, es decir, está muy concentrado, que los 10 programas que más presupuesto tienen. Es decir, la concentración en 10 programas que se llevan los recursos no necesariamente son los programas que mayor beneficiarios tienen. El programa con mayor recursos durante 2016 se enfoca a la mejora de salud, como habíamos comentado, que se lleva la mayor parte de los recursos. La disminución de la morbilidad, la mortalidad materna y perinatal para incrementar la esperanza de vida al nacer, y es operado por el IMSS. Eso es donde se está poniendo mayor foco dentro del gasto de salud, que como vimos, el gasto del IMSS es el que se lleva la mayor parte de los recursos. Y en estos programas o en esta atención de necesidades es donde el IMSS concentra la mayor parte de sus esfuerzos. Los programas con mayor impacto en la sociedad son los destinados a salud. Eso pues ya lo vimos, tan solo por beneficiarios y por presupuesto que está destinado. ¿Puedes poner la filmina anterior? Sí. O sea, ¿qué porcentaje lleva salud ahí? No, la anterior. No está en porcentaje. No está en porcentaje, pero esto es el número de impactos. Pero sí lo tenemos en la lámina anterior. Vete una anterior, Ángel. Antes, ahí. Protección social. Salud. Ahí está. Se lleva el 10.7%. Protección social 16.7, pero salud atiende a más población y el programa en específico tiene más recursos los de salud que los de protección, es decir, están más divididos los de protección social. ¿Dónde queda ahí Sedesol? Prospera, por ejemplo. Es que están los programas divididos por Está dividido. Aquí esto es por rubro de gasto, no necesariamente por el programa. O sea, hay programas de sociales que no todos están en Sedesol. Ejemplo, Semarnat, o sea, pues tiene programas incluso para el desarrollo de protección de pescadores, ¿no?
no necesariamente está en Sedesol, está en otra. Pero, sin embargo, cuando lo agrupas, y no sé si estoy diciendo algo equivocado o porque estamos interpretando mal, cuando lo agrupas, se agrupa dentro del rubro de desarrollo de gasto para el desarrollo social, perdón. Entonces, de alguna manera es una radiografía de cómo se compone hoy el gasto social dentro del presupuesto de la Federación para 2018. La verdad es que cada vez que le haces un doble clic a uno de los elementos o rubros o programas, hay muchísimo material de qué analizar. Y el reto también de la comisión es a ver hasta qué nivel nos vamos a quedar, porque también hay instancias, instituciones académicas, organizaciones civiles, organizaciones incluso gubernamentales, institutos, que dan seguimiento y que hacen propuestas de mejora, de cómo mejorar la aplicación de este gasto, y que en esta comisión nosotros tendremos que también evaluar hasta qué profundidad le vamos a entrar al análisis, qué tanto vamos a utilizar del análisis que ya existe por terceros, y cómo vamos a influir con esa información en la buena aplicación de este gasto como una palanca de incidencia en que se ejerza de una manera responsable, eficiente y eficaz a fin de cuentas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es el cómo nosotros vemos desde esta vicepresidencia en un approach, a lo mejor a muchísimos pies de altura, la integración y la composición de este tema tan relevante como es, pues, el recurso, ¿no? Nada más agregar un poco que, aportando a lo que comenta Alejandro y lo que hemos venido trabajando desde la mañana con las organizaciones, es estos datos duros que tenemos, ya ellos, como el Coneval, el INCO, México Cómo Vamos, pues han hecho un análisis sobre cómo está la situación. Entonces, la idea era también conocer cómo está compuesto el gasto público de desarrollo social, hacia dónde se orienta y entender mucho mejor las organizaciones de la sociedad civil que están enfocadas a trabajar en el análisis de esto y en esto poder complementarlo para poder tener ya pues tener nuestras balas de plata, platicábamos las famosas mañana, para poder dar pinos acertados y poder mejorar el tema del desarrollo social en nuestro país. Sí. Me gustaría preguntar, ¿no tienen ustedes datos de cuánto se ejerce? O sea, porque estos son los presupuestos, Sí. pero luego los ejercicios, unos se quedan cortos, bueno, Y otros muchos se exceden. quedan cortos y ya no regresan. Entonces todo eso, pues programar está muy bonito, pero luego cuando no se ejerce, o por no tener eficiencia, o todo ese tipo de cosas, pues sí, es preocupante, ¿no? Porque cuando hay, pues hay que tratar de ejercerlo de la mejor, eficaz manera. Tienes toda la razón. Habría que echarnos en un clavado de no solamente cuál es el presupuesto, sino de ese presupuesto, justamente, cuánto se está ejerciendo, ¿no? Y sobre lo ejercido, hacer el análisis. Tienes toda la razón. Te amplío un poco más cómo lo estamos haciendo, y ahora comentaremos un poco más al respecto. ¿Cómo trabaja la comisión, ¿no? Hoy podemos decir, bueno, 50 millones de mexicanos en pobreza, 25 años, pues hay quien dice gastando y quien dice invirtiendo, es cuestión un poco de percepción, en materia de desarrollo social, por decirlo de alguna forma, y sin embargo, pues se lleva, ¿no? Depende un poco, no sí puedo decir, ¿no? Hoy por es parte hasta un eslogan de campaña, ¿no? De 2 millones de mexicanos fuera de la pobreza. O sea, depende cómo lo veas, pero si nos vamos al fondo, la realidad es que hay mucho dinero que se gasta en materia de desarrollo social sin que haya un cambio real en la calidad de vida de los cientos de millones de mexicanos, sobre todo de los más vulnerables y de los que más lo necesitan. Entonces, efectivamente, nos hemos dado a la tarea en materia de la comisión
no solamente de decir vamos a trabajar en qué es desarrollo social o en mejorar el desarrollo social, y lo platicábamos hoy en la mañana. Si salimos a la calle en una encuesta banquetera a preguntarle a la gente qué es desarrollo social, seguramente nos vamos a encontrar con una sorpresa, porque la mayoría de la gente no, ni siquiera nosotros a lo mejor, si yo te doy mi definición, pues a lo mejor no necesariamente es igual que la tuya, es extremadamente subjetivo. Y tendemos a caer en un tema donde la mayoría de la gente lo relaciona con asistencialismo, con repartir despensas, con el vale de uniformes, el vale de X, ¿no? Lo que sea. Y entonces, lo que hemos estado haciendo son 4 áreas muy claras. La primera, que está a cargo de Gabriel, que es la que ha estado trabajando justamente con estas organizaciones, bienvenida Ana, por cierto, que se llama Estrategia Pública y Vinculación. Aquí estamos trabajando con organizaciones, no en el marco de esta sesión, porque es a lo mejor más técnico, pero sí con el INCO, con GESOC, con el Centro Espinosa Iglesias, con México Evalúa, México Cómo Vamos, es decir, un grupo de organizaciones, primero para tener muy claro cuál es el papel de un organismo empresarial en materia de desarrollo social. Pues si te planteamos lo que empezamos a trabajar hace un año con lo que veíamos hoy y en el transcurso de estos últimos meses con las organizaciones, creo que hay una mayor claridad, ¿no? Y esto es un trabajo de reconocerle a Gabriel y al resto de las organizaciones. Segundo, la parte de gasto público e inclusión social que efectivamente tiene Alex, que va de la mano de la otra, porque efectivamente está esta información y está estos datos, pero GESOC ya mide si realmente el gasto es eficiente y cómo no solamente la parte presupuestal, sino cómo se ejerce ese gasto. ¿Qué valor agregado tengo yo como Coparmex, donde a lo mejor no tengo el recurso técnico o humano, y voy a duplicar los esfuerzos? Mejor me alío con el resto de las organizaciones, hacemos esta alianza y compartimos la información. Y no solamente eso, creo que lo más importante es poder establecer o generar políticas públicas que realmente puedan suceder, que sean la diferencia. Hoy Coneval tiene una medición enorme en materia de información, pero Coneval no hace políticas públicas como tal. Nosotros podemos ayudar a Coneval con la información que ya está y con la validación de otras organizaciones a hacer que las cosas sucedan y se conviertan en una política pública. Creo que ese es más el reto que solamente medir cómo se ejerce el gasto, porque ya hay quien lo hace. La tercera es la parte que está a cargo de Benjamín, que es de estrategia regional y de centros empresariales, en alianza con las comisiones de trabajo, que es, ok, esto que estamos haciendo, ¿cómo lo vamos a llevar a los brazos articuladores de la Coparmex, que son esos centros empresariales que finalmente Coparmex tiene una gran plus respecto a otras organizaciones, y es que está presente en todo el país, ¿no? Tenemos centros empresariales en todos los estados y en algunos, como en Chihuahua, tenemos 6, ¿no? Está Chihuahua, Casas Grandes, Parral, Juárez, me pongo de pie. Es decir, hay un brazo muy importante, ¿no? Que podemos aprovechar y que está ahí. Y el último, que es infraestructura, que encabeza Gonzalo, porque algo que ha salido mucho a la reflexión y cada vez que empezamos a hacer el análisis sale, es el papel de la infraestructura en materia de desarrollo social. Cuando nosotros invertimos, y ahí sí es invertir, en materia de gasto referente a educación, a salud, a movilidad, a transporte, cambia directamente la calidad de vida de las personas. No es lo mismo un niño que tiene que ir al colegio y a lo mejor tarda 20 minutos o media hora en un camino más o menos, que cuando tiene que recorrer hora y media o 2 horas en terracería. Muchas veces dejan de ir. Es lo mismo en materia de salud, el acceso al centro médico o al centro de salud de las comunidades. Hay temas que transforman completamente la calidad de vida de las personas. ¿Qué decir en materia de transporte, ¿no? Es increíble que en un país como el nuestro, el 80% de la inversión en materia de infraestructura de transporte se invierte en infraestructura para el auto, cuando solamente el 20% de la población utiliza el auto. Está completamente al revés. Entonces, esas son las 4 áreas y así es como estamos trabajando y como estamos articulados, ¿no?
todos con la misma misión, y creo que lo más importante sí es este apoyo y esta sinergia que estamos buscando construir con organizaciones que tienen mucha más experiencia que nosotros en materia de desarrollo social, hay que reconocerlo. El liderazgo de Gustavo de Hoyos, nuestro presidente, ha sido muy importante para poder avanzar y para poder tener hoy en día una comisión de desarrollo social que antes no teníamos en Coparmex, donde estábamos mucho más enfocados a otros temas, muy inherentes a la naturaleza de la misma confederación, pero que eso no quiere decir que tengamos un pendiente, una responsabilidad y pues sí, una responsabilidad con todo el resto de la población en que podemos hacer algo para poder incidir en materia de desarrollo social y sobre todo en la calidad de vida de las personas, ¿no? No sé si tengan algún otro duda, comentario. Yo como comentario, retomar la visita que tuvimos del oficial mayor Pérez Cedesol en una de las sesiones anteriores, en donde comentó muy puntualmente que a finales del año pasado vamos a tener un padrón único de beneficiarios. Creo que esa es una de las balas de plata que hay que perseguir como Coparmex, porque a partir de eso podríamos analizar más fácilmente la derrama precisamente del gasto público y la eficiencia del programa. Sí, dentro de la vicepresidencia de Alex está la parte del padrón único de beneficiarios, pero también de programas. Son dos de los grandes objetivos que se tiene en esa vicepresidencia. Sí, y nada más agregando a ese tema, uno de los puntos, ahora sí que me atrevo a decir, condicionantes para cualquiera de los quien sea el próximo gobernante de este país, que el CCE y Coparmex están presentando como condición como que tienen que incluir en sus planes de gobierno, es la integración de la clave única de identidad. O sea, partiendo de la clave única de identidad, se va a transparentar muchísimas de las cosas que hacemos del gasto y quiénes son realmente los beneficiarios de los programas sociales. Hoy, de repente, nos encontramos que a lo mejor la señora Guadalupe Robles en Puebla, por inventar un nombre y mencionar un estado, recibe transferencias de programas estatales, municipales, federales, y a lo mejor recibe 9,000, 10,000 pesos al mes, por poner una cantidad. Pues ¿cuál es el incentivo para salir de la pobreza? O sea, no hay un incentivo. Porque no tenemos un padrón único de beneficiarios, claro, que puede identificar quién es la persona que recibe el recurso, no podemos identificar esas deficiencias en el gasto, ¿no? Entonces, yo creo que un gran paso que está dando la Coparmex en ese sentido es impulsar en la agenda pública la creación de la clave única de identidad que nos va a permitir conocer puntualmente qué es lo que recibe, en este caso en particular, tiene muchos otros beneficios, pero en este caso particular del gasto social, qué recursos y de quién está recibiendo recursos cada ciudadano mexicano. No sé si tengan alguna. ¿Cómo es diferente esto del CURP? El CURP de alguna manera es un número que te da, que te identifica cuándo naciste, dónde naciste, y de alguna manera pues, tu RFC, tu nombre, ¿no? Pero no está registrado en una base de datos con datos biométricos, uno que te ayude a identificar que efectivamente eres la persona que dices ser. Es decir, el CURP tú lo puedes registrar de una manera, tú puedes generar un CURP de una manera relativamente sencilla, ¿no? Pero no necesariamente te está identificando como persona. Lo que va a hacer la cédula única de identidad es identificar con datos biométricos a cada uno de los ciudadanos. Es lo que se pretende. ¿Para qué? Para poder autentificar a cada persona y poder identificar los servicios y las necesidades que tiene cada persona, ¿no? Y en ese sentido hay bases de datos, con esto termino, porque sé que andamos ya sobre el tiempo de las 5, que es lo que nos queda. Hay bases de datos del SAT, relaciones exteriores con pasaportes, el Seguro Social, el INE, que hoy el INE, pues de alguna manera es quien tiene
el monopolio, por llamarlo de alguna manera, de la identificación de los ciudadanos en este país, es un ejercicio de agrupar toda la información para generar una base de datos biométrica de todos los ciudadanos mexicanos que nos permita, pues eso, o sea, podernos identificar individualmente. Como un dato adicional, la identidad biométrica es una identidad que se tiene una sola vez, y aunque fuera falsa, la persona que tenga la huella digital va a ser identificada con ese nombre desde el día en que nació hasta el día en que fallece. Hay un dato muy interesante. En la India tenían la opción de pasar, para identificar a toda su población, pasar a una especie de IFE y después quizás a los años tener una identidad biométrica. Vieron tanto beneficio con la identidad biométrica que se brincaron el paso del INE y prefirieron irse por el grande, y justamente por ahí está la gran oportunidad de México. Sí. Pues ahora sí, perdón. Gracias. No, Gracias. no, al contrario. Gracias. Muchas gracias, Alex. Un poco el objetivo es en cada sesión irles presentando lo que se va trabajando con cada una de las vicepresidencias. Sin más, pues quiero dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Gonzalo Hernández Licona. No me dejarán mentir quienes me acompañan en esta aventura desde el principio, que uno de nuestros primeros contactos fue con Coneval, y moríamos de ganas de que estuvieras aquí con nosotros. El temblor nos lo impidió, porque estaba confirmado para la sesión de septiembre que se tuvo que posponer, y después ya no coincidíamos en las fechas y demás, pero de verdad, lo digo humildemente y con toda sinceridad, estamos de manteles largos. Bienvenido, para nosotros es muy importante. La colaboración que se ha tenido con Coneval desde el principio ha sido de total apertura, tengo que decirlo. Nos recibieron pues en pañales cuando empezábamos, cuando llegábamos un poco sin saber mucho para dónde ir, nos adoptaron y han estado participando y acompañándonos en todas las reuniones con organizaciones que tenemos. De verdad, muchas gracias. Antes de cederle la palabra al doctor Hernández Licona, lo presento para que ustedes vean pues el enorme currículum que lo respalda. Es doctor en Economía por la Universidad de Oxford en Inglaterra, maestro en Economía por la Universidad de Essex en Inglaterra, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se desempeñó como director general de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social de agosto del 2002 a noviembre del 2005. Fue catedrático de tiempo completo en el ITAM y también fungió como director de la carrera de Economía en la misma institución. Fue representante académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 97 y en el 2017 fue nombrado miembro del grupo de científicos encargado de elaborar el informe sobre desarrollo sostenible a nivel global de la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo al compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda, hay que recordarlo, es base para la agenda que presentó nuestro presidente en su campaña y como parte de la agenda de la Presidencia Nacional de Coparmex. Hoy, como secretario ejecutivo, tiene la función de coordinar, ejecutar y supervisar los servicios técnicos, así como la administración de los recursos con los que cuenta el Coneval. Sin más, le damos la más cordial de las bienvenidas y muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite, y muchas gracias realmente por la invitación. Es un gustazo estar aquí. Nosotros desde Coneval, yo en lo personal, tengo muchísimo respeto y admiración por Coparmex. Creo que es de estas organizaciones de gente entusiasta con lo que hace en su labor diaria, individual, pero también colectiva, ¿no? Los puntos de vista que ustedes como organización, como grupo, han venido dando a la opinión pública en los últimos años son realmente bien importantes y muestran ni más ni menos la preocupación y la ocupación de la Coparmex en la realidad nacional, ¿no? Porque fácilmente uno podría decir, mira, a que me vaya bien a mí y ya a los demás que se rasquen con sus uñas, pero Coparmex se precia de tener este interés colectivo, no solamente de los agremiados, sino del país en su conjunto, bajo la idea muy obvia y muy lógica
que no siempre todo el mundo comparte, que si al país le va bien en general, nos va bien todos en particular, o nos va bien en particular en general, ¿no? Y este interés en la Comisión de Desarrollo Social, pues todavía doble felicitación y doble admiración por parte nuestra, de exactamente en la política social, en el desarrollo social, tener este interés genuino por mejorar, y como ciudadanos que pagamos y pagan impuestos ustedes, pues de saber qué hacen los gobiernos con los impuestos que nos quitan, yo soy parte del gobierno, entonces les quitamos para pagar el sueldo como el mío. Les agradezco mucho y sí, porque entonces se entiende muy bien cuando uno lo ve así, que los ciudadanos, las personas que pagan, también pago impuestos, digamos, pero déjame ponerlo de aquel lado, tienen el interés, la necesidad, y nosotros la obligación de rendir cuentas. Entonces, con esto me da gusto platicar con ustedes, y yo quiero hacer una reflexión general, después adentrarme en unos datos, y después, dependiendo del tiempo, en una reflexión en parte de lo que decía Alejandro, complementar uno de los elementos que alcancé a ver sobre precisamente ya los programas sociales. Pero la reflexión previa o inicial que quisiera tener con ustedes, a ver cómo la ven, y aprovechando que ahí vi a los tres candidatos con sus propuestas muy precisas, obviamente parecería, según los lineamientos electorales, que las propuestas más en concreto vendrán a partir de marzo, suponemos, ¿no? Pero digamos, con las tres cosas que han dicho que están ahí, a mí se me antoja, porque son cosas muy particulares, ¿no? Una renta básica, un dinero a los ninis, una mejora de seguro popular, son cosas muy concretas, ¿no? Y a mí se me antoja que los candidatos nos presenten su visión de país. ¿A qué país están aspirando? ¿Qué país quieren tener? ¿Qué país quisieran ver en los siguientes años? Y a partir de ahí, de la visión del país que quieran tener los candidatos, ya sabemos si la renta básica o el seguro popular caben en esa visión del país. Porque de otra manera, lo que uno ve es parecerían como promesas inmediatas para enamorar al electorado, ¿no? En vez de decir, a ver, quisiéramos un país de esta naturaleza, y aquí cabe o no cabe una renta básica, un apoyo a los ninis o un seguro popular. Entonces, yo o el Coneval, y yo en lo particular, cuando tenemos nuestra misión de evaluar la política social y la política pública en su conjunto, uno debería, o nosotros tenemos una referencia idónea, porque cuando uno evalúa una cosa, la pregunta es, ¿contra qué le estás comparando? ¿Contra qué país tú quisieras que existiera, ¿no? Entonces, incluso antes de meternos en la evaluación de programas, lo que tenemos en mente y lo que nos mueve como idea de país es el siguiente. Uno, y a ver si lo digo de la mejor manera posible, y a ver si los convenzo, espero que sí, dada la naturaleza de lo que hacen, ¿no? Tres cosas son elementales e importantes cuando uno observa el desarrollo de un país y uno quiere llegar a un país de esa naturaleza. Uno, un país que genere valor agregado económico, político y social. Es decir, un país en el que año con año uno ve avances en el valor agregado. En economía lo podemos medir con el PIB, con la creación de valor agregado que hacen ustedes, especialmente los ciudadanos que se dedican a la producción de bienes y servicios, pero no solamente económico, un país que genera un valor agregado en lo político, donde uno puede observar un buen nivel de su democracia y su participación. Entonces, un país que va generando valor agregado amplio año con año es sin duda un elemento fundamental de un país que va por buen camino en el desarrollo.
Un segundo punto de diagnóstico de un país al que quiere uno llegar es que quienes participan en la creación de valor agregado del país sean los más mexicanos y mexicanas posibles. ¿Por qué? Porque es muy diferente un país donde vas generando un PIB per cápita creciendo si hay 5 familias que generan ese valor agregado, ¿no? Si hay 5 monitos que generan valor agregado, pues ya ese valor agregado, uno, es insuficiente, es poca la gente, si hay 5 familias y somos 123 millones de mexicanos, se antoja como que una buena parte de los mexicanos no está participando en una creación de valor que si lo hiciera tendríamos una mayor generación de valor. Y segundo, un elemento de justicia distributiva y de fairness. Si nada más 5 familias o 10 o 7 o 14, no importa, son las principales que generan valor agregado en una sociedad, ese valor agregado deja fuera a buena parte de la sociedad que podría estar participando y compitiendo en la generación de valor. Por lo tanto, un segundo elemento que queremos y que nosotros mencionamos como un elemento fundamental de un país en desarrollo es que un alto porcentaje de sus habitantes sean partícipes reales en la generación de valor, en la competencia real, política, económica y social. Eso no quiere decir que siempre ganen, eso no quiere decir que uno cada vez que entra a un mercado siempre va a ganar, pero uno tiene al menos la posibilidad de competir. No quiere decir que uno que entre a la competencia política siempre gane, pero al menos que no sean los de siempre, los que siempre participan, tanto en lo económico como en lo político, como en lo social. Y este segundo punto es bien importante, y déjame subrayar las 2 razones. Uno es por un elemento sencillo de justicia distributiva y de fairness. Cuando en Sudáfrica, porque uno puede tener ejemplos múltiples en la historia, cuando en Sudáfrica el grupo de población blanca le prohibía participar al 90% de la población de Sudáfrica en cualquier actividad económica, política y social, es un país profundamente desigual e injusto. Cuando las mujeres no podían votar en México porque a los hombres se les pegó la gana que así sucediera, es un país profundamente injusto. Entonces, cada vez que un grupo le prohíbe, le inhibe la entrada a otros grupos, se ve y es un país profundamente injusto, ¿no? Pero en segundo lugar, la poca participación de ciertos grupos en las actividades primordiales económicas, políticas y sociales es una pérdida de eficiencia, es una pérdida de valor agregado, porque el consumidor y el electorado siempre se van a beneficiar cuando haya más participantes diversos con ideas e innovaciones diversas. Si solamente los blancos producen cosas, no es suficientemente diferente y diverso para los consumidores. Si la población blanca y negra y amarilla y azul y roja y verde y los católicos y la gente hetero y homosexual, los indígenas, participamos seriamente en los mercados económicos y políticos, el consumidor se beneficia. Es cierto que no está en ese modelo donde hay mucha participación y mucha creación e innovación de valor. No podemos garantizar que una persona gane siempre. La gran ventaja para la sociedad es que nos beneficiamos todos en el agregado. Dicho de otra manera, qué bueno fuera que el gremio de la Coparmex fuera enorme, en donde participen aquí un chorro de patrones de varios tamaños y colores y tipos, porque eso quiere decir que México está haciendo una amplia generación de valor. O dicho de otra tercera manera, ojalá hubiera más personas innovando y compitiendo como lo hacen ustedes en Coparmex que burócratas en los gobiernos, ¿no? Es mucho más útil para la población en su conjunto que haya un amplio grupo de participantes. Entonces, con estos 2 elementos en mente, uno busca que un país tenga año con año un valor agregado que crece. 2,
uno busca en ese país que más población participe en esa generación de valor. Si eso fuera cierto, entonces el tercer elemento que denota un país en desarrollo es que la pobreza de ese país debe de ser muy baja. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que reduce la pobreza es la generación de valor. Uno de los elementos que reduce la pobreza es que más personas tengan las oportunidades suficientes de entrarle a las actividades de los mercados que se les pegue su regalada gana. Porque quiere decir que cuando tenemos un valor agregado creciente y mejor repartido, la pobreza tiene que ser baja. Entonces, con esta visión de la sociedad, si me lo permiten empezar así, entonces ya uno dice, ¿cuál es la función de la política social en ese país? Y la función de la política social de este país que bosquejo es la función, uno, de reducir pobreza vía el brindarle a la población pisos mínimos o igualdad de oportunidades de participación en actividades económicas y políticas. La función del desarrollo social es que este conjunto de programas más estrategias adicionales de los gobiernos deberían estar ahí para año con año ver que la participación de todos los grupos diversos sea cada vez más amplia y tengan chance de hacerlo. Que las mujeres puedan participar sin discriminaciones, con igualdad de oportunidades, que la población con discapacidad pueda hacerlo, que la población de X, Y o J grupo también pueda hacerlo. Y eso implica, si queremos buscar un país con igualdad de oportunidades, necesariamente lo que vamos a requerir es un país que apoye de manera importante a los grupos diferenciados con beneficios diferenciados para igualar oportunidades. A veces serán pisos firmes de veras, pisos firmes, a veces serán escuelas de calidades similares entre los niños indígenas y los niños que viven en la Ciudad de México. Y eso implica que la política social tiene que ir más allá de simplemente reducir la pobreza y de igualar oportunidades. El gobierno del presidente Peña ha tenido una virtud. A veces es difícil hablar de las virtudes porque luego uno le pega. El presidente no puede tener ninguna virtud. En la evaluación que tenemos permanente de la política social, ha habido un elemento muy importante que vale la pena destacar, y es que ha habido en la que se conoce como Estrategia Nacional de Inclusión una mejor coordinación para reducir pobreza que alguna otra estrategia que nosotros hayamos visto en el pasado. ¿Por qué? Porque el gobierno se dio cuenta que la pobreza es un elemento, es un fenómeno que hay que reducir, pero además tenemos las herramientas para hacerlo y una guía para hacerlo, que es la medición de pobreza multidimensional que generó el Estado mexicano y que el Coneval simplemente es el mensajero. Entonces, ¿qué es pobreza? Pues pobreza es la definición que tenemos muy concreta, que implica elementos de educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda e ingreso. O sea, la pauta está muy clara y muy fácil para todos, y eso facilita la coordinación. Entonces, la Estrategia Nacional de Inclusión, si ustedes hoy van a cualquier secretaría federal, ya sea salud, educación, Sedesol, por supuesto, Sedatu, hay un grupo de personas trabajando intensamente para lograr las metas de reducción de la pobreza que les toca a ellos. Ya sea niños en las escuelas, ya sea seguro popular, ya sea piso firme, ya sea viviendas con diferentes características, eso está presente. Eso nos parece, desde el punto de vista del Coneval, un acierto, no perfecto, pero un acierto de coordinación hacia reducción de pobreza. Sin embargo, si el esfuerzo de política social
solamente se queda ahí, que es un logro, digamos, sería un logro reducir la pobreza de esa naturaleza, pero si nada más lo hiciéramos y la redujéramos y ahí se acaba la labor de la política social, sí tendríamos hoy, por ejemplo, una mujer, una joven indígena que hoy tiene un piso de cemento, que hoy va a la secundaria, que hoy tiene seguro popular, que a lo mejor hace 10 años no tenía, hoy está mejor esa joven indígena, sin duda. Pero cuando esa joven indígena, que ese es el ejemplo que siempre pongo, mañana compita con mi hija, que fue a la Escuela Moderna Americana en la Ciudad de México, con todas las ventajas que tiene su familia y sus ventajas sociales, cuando ellas dos compitan en el mercado, ya sabemos quién va a ganar, porque la calidad de la escuela de la niña indígena en la Tarahumara o en Chiapas no es la misma que la de la Moderna Americana, porque la calidad del servicio de salud a la que puede acceder la niña, por más seguro popular que tengamos, no es la misma a la que puede atender mi hija. Entonces, si quisiéramos realmente un país en donde más personas estén de manera real participando en los mercados, sea indígena, no indígena, mujer, hombre, con discapacidad, sin discapacidad, heterosexual, homosexual o quien sea, uno requiere una política social que va mucho más allá de simplemente reducir la pobreza con pisos muy mínimos. Por lo tanto, ese es el tipo por supuesto, desde el punto de vista del Coneval, ese es el tipo de discusiones que uno quisiera ver en las campañas políticas de este año. ¿Cuál es la idea de país de los diferentes actores? Porque si nada más me dicen, hoy quiero poner un piso de cemento o mañana quiero poner una beca, no está mal ni la renta básica, no está mal ni siquiera el apoyo a los ninis, no está mal tampoco el seguro popular, pero la pregunta es, ¿y esos elementos concretos en dónde caben como país? ¿En dónde caben como una idea de país? En la práctica, nosotros en el Coneval este año es importante porque producimos información para que se utilice. Por lo tanto, estaremos de manera activa buscando a los diferentes grupos de los candidatos a presentarles la información que tenemos. Sin importar el color del candidato, nuestra labor es brindar información para que ellos tomen los puntos de vista y la información que tenemos para sus diálogos, sus campañas, y después en la transición, quien gane, como lo hicimos con el presidente Peña Nieto, acercarnos y decir, oiga, presidente, el Coneval ofrece esto, tiene esta información, ojalá se pueda utilizar. Entonces, la labor es bien importante y por supuesto, una sugerencia que uno le haría al presidente que venga es que continúe, que mejore la Estrategia Nacional de Inclusión, que hoy tiene ciertos elementos de éxito en materia de asignación de recursos, a lo que me quiero referir al final, si me da tiempo, pero que vaya más allá de ello, que vaya con un proceso de igualar oportunidades a partir del acceso efectivo a los derechos, que están en la Constitución ya. O sea, la Constitución ya nos marca una pauta de igualdad de acceso efectivo a los derechos. Nosotros decimos, con que un gobierno se dedique a lo que la Constitución trae, ya es una buena chamba para los siguientes 30 años. Si un gobierno de manera progresiva, porque entendiendo que el presupuesto de hoy no alcanza para todo lo que la Constitución pide, pero si de manera progresiva pudiéramos tener sexenio tras sexenio una forma de medir que los mexicanos estamos todos teniendo un acceso efectivo a los derechos, cada quien con sus necesidades, porque somos diversos, entonces sí podríamos tener un país eventualmente con igualdad de oportunidades, con todas las ventajas que uno menciona desde el principio. Entonces, con esto en mente, ¿qué vemos de idea de país? ¿Qué vemos en la práctica? Voy a empezar con el valor agregado. El valor agregado, aquí lo señalo, lo mido con el PIB per cápita.
¿no? Esa es la forma típica de medir valor agregado, es el PIB per cápita de varios países, y México es el rojo que está acá, este que está acá, este es México, que en 1950 estábamos a mitad de cancha de estos países que están acá, y después de 60 años quedamos rezagados y nos rebasaron por la izquierda, por la derecha, por el centro. Y la pregunta es, ¿y esto es valor agregado? Es decir, ve la creación de valor agregado de Corea del Sur. Corea del Sur, si hubiera Coparmex y Corea del Sur, tendría muchos agremiados. Porque la idea de los coreanos, que por supuesto empiezan en una empresa importante, LG, lo que sea, todo, me decía un maestro japonés, un maestro coreano, los obreros de esa empresa LG están siempre pensando a qué horas se salen para poner su propia empresa, aprovechando lo que conocieron en LG o en Samsung o lo que sea. Entonces, la visión coreana de los últimos 40, 60 años es de qué manera creo valor yo después de ser asalariado, ¿no? Esa visión, pues ya nos gustaría en México para un fin de semana, ¿no? Aquí es, a ver cuánto le pido al gobierno que me dé, güey. Pues aprovechando los recursos petroleros, ¿no? Y si cae el precio del café, pues se lo pido. Y si sube también. Y si va a caer la piña, se lo pido. O sea, si es, pedimos, y a ver, entonces, es realmente muy diferente. Y aquí se ve la generación de valor de México entonces, aquí la pregunta es, ¿qué conjunto de elementos nos hacen falta para tener una generación de valor mucho más agresiva que la que tenemos ahorita? El crecimiento per cápita de este periodo es de 2%. Es bien bajito. Si en vez de 2% anual promedio hubiera sido de 3% anual promedio, ya no 8% como los chinos, ya no 10%, si hubiera sido de 3 en vez de 2, hoy tendríamos 60% de más ingreso promedio los mexicanos, porque un punto adicional se va acumulando en el tiempo, es como la tasa de interés compuesto. Con un solo puntito, ya no digas crecer al 5 o al 4. Entonces, ese es el valor agregado general. Esto que está acá es la serie más grande, más larga de pobreza que tenemos en México. No siempre son comparables todos estos datos, hay que tener cuidado con la comparabilidad porque son fuentes diferentes. Pero si le creemos a las tendencias, lo que podemos ver es que cuando en México en los 60s, en los 50s, con el desarrollo estabilizador, en el cual crecimos con tasas a veces del 8%, cuando hubo mejor distribución del ingreso, la pobreza cae muy rápido. Y del 84 para acá tenemos sub y bajas, y los niveles son muy similares a los de 1984. Y una buena razón de esa gráfica es la anterior. Porque si tú aquí creciste, aquí esa tendencia era medianamente buena. A partir de aquí está bastante flat. Entonces, es casi imposible poder ver disminuciones sistemáticas de largo plazo en la pobreza cuando no tenemos generación de valor suficiente. El crecimiento económico de 80 y tantos para acá, en vez de 2, ha de ser como 1.4%. Entonces, cuando hablamos de pobreza en cualquier lado del mundo, México o China, no solamente los programas sociales son relevantes, por supuesto que son relevantes, y hay que estar pendientes de que los gobiernos asignen eficientemente los presupuestos y no haya duplicidades y demás. Pero algo igualmente o más relevante es preguntarnos por qué tenemos insuficiente creación de valor agregado. Este es un zoom del ingreso familiar, del ingreso promedio
corriente con las encuestas de ingreso-gasto de los hogares. Este es el ingreso, ya no es el PIB, es el ingreso que reportan las encuestas de hogares. Del 92 al 2016, no nos podemos ir más atrás, pero aquí tenemos otra vez un vaivén, donde aquí está la caída del error de diciembre del 94, aquí está la recuperación en buena parte con el TLC, y luego aquí está 2 o 3 cosas como el descalabro financiero del 2008-2009, volatilidad de los precios de los alimentos, y vaivenes en donde nuevamente de punta a punta pues no podemos nosotros como país decir estamos a todo dar, ¿no? Y luego nos preguntamos por qué la gente pues quiere votar por alguien diferente. No sé por quién haya que votar, no tengo idea, pero digamos, lo que estoy diciendo es, hijo de la mañana. A ver, ingreso anual Per cápita, en pesos. En la anterior que Gonzalo comentaba que, sí, el doctor Gonzalo comentaba, creo que ahí, en la anterior, sería bueno decir, hablando de valor agregado, que en el periodo que va de los 50 a los 70 tuvimos un modelo económico diferente. Claro. Entonces, ese modelo era justo su modelo de sustitución de importaciones que generaba valor, que después haya habido un tema de empresas públicas, privadas, ¿no? Pero es un modelo que buscaba generar un valor interno, producir internamente sí, y entonces salir al mercado. Sí. No, es muy buena acotación porque este modelo es diferente al siguiente. Sí podemos discutir si hoy es importante realizar ese modelo, yo creo que no. Pero es tentador. Pero es importante cambiar el pero modelo es tentador. Pero si te fijas en la siguiente, tuve del 50 a los 80, ¿qué será? Ahí, sí, pues es el mismo modelo. Y es cuando traes la tendencia hacia abajo. Porque ya no se supo qué hacer, ¿no? Exacto. No se abrió el mercado, o sea, Exacto. se hizo hacia adentro, pero cuando se tenía que abrir el mercado ya no O se sea, que abrió. estas gráficas no se las enseñes a ya sabes quién. Sí, claro. No. O sea, aquí el reto de valor agregado es cómo México retoma la generación de valor agregado en un mundo globalizado y moderno. Esa es como Corea del Sur sí lo supo hacer. Corea del Sur hoy no tiene el modelo mexicano de los 70. Corea del Sur y Taiwán. Pero lo que hizo fue incubar su mercado, protegerlo y después abrir. Exacto. Es lo que no hemos hecho. Y ante la apertura, o sea, la apertura comercial, acuérdate que implicaba, oigan, vamos a abrir algunos sectores paulatinos para que nos preparemos todos. No nos preparamos nada. Entonces, exacto. No, en muchos sectores, en otros sí, en otros no. Entonces, oigan, ya viene el lobo, y el lobo llegó y no pasó nada. Y la industria del zapato es un buen ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el ingreso y el valor agregado del ingreso junto con Borges. Una noticia un poquito más alentadora la dan, no el ingreso, pero la cobertura de servicios básicos. Parecería que en este mundo de la política social y en este presupuesto de la política social enorme que ha crecido mucho en los últimos años, alguna parte de esa hemos hecho bien. ¿Por qué? Porque las carencias sociales, es decir, los rezagos sociales, que son lo opuesto a la cobertura social, han venido bajando en muchos rubros. Entonces, hoy por hoy tenemos viviendas con agua potable, con drenaje, con electricidad, con niños que van a la escuela en primaria, secundaria, más que antes, y también incluso en preparatoria, sin que sea suficiente. Hoy tenemos un seguro popular que antes no teníamos, que cubre a buena parte de la población. Entonces, parecería que las coberturas básicas han tenido un mejor desempeño que la parte económica de los hogares. Y desde el 90 al menos tenemos coberturas que van creciendo y creciendo y creciendo en coberturas, no en calidad. Si a esto le aplicamos la calidad educativa y la calidad de los servicios de salud, entonces ya el crecimiento no es tan rápido. Es rápido en cobertura, es rápido en asistencia. Ha sido efectivo en tener en mi bolsa el acceso al seguro popular. Otra cosa es que yo vaya a la clínica y me atiendan bien, en las zonas rurales, ¿no?
que son las desigualdades que decíamos al principio. Entonces, pero digamos, demos el chance, digamos, al menos, de que la parte de coberturas básicas sí ha tenido un mejor desempeño que la del ingreso, aunque sean en coberturas en general. ¿Puede cambiar? ¿Puedes cambiar ahí? ¿No es cierto? En calidad, no es fácil medir calidad educativa ni calidades de salud, estamos todavía todo el mundo en veremos cómo se mide eso, pero digamos, si tomamos PISAs o enlaces, pues parecería que el avance ha sido más o menos lento en muchos de los rubros. Matemáticas, lectura y ciencia, no somos top, como son los coreanos, y son los singapures, y son esos grandes tigres de asiáticos y chinos, ¿no? Y luego, esta última parte de datos se refiere a lo que yo le llamaba la igualdad de oportunidades o la igualdad de participación, o la igualdad en general, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando tenemos casi con cualquier variable que uno mida, ¿no? Indígenas, no indígenas, empleo formal, empleo informal, hay desigualdades importantes. Si medimos aquí por deciles de ingreso las propias carencias, siempre el decil primero, que es el de menos ingresos, está peor en carencias que el decil décimo, obviamente, pero las diferencias son muy grandes, ¿no? Cuando aquí tenemos población indígena, en carencias, la azul contra no indígena, la verde, el único igualador que hay que aceptar es la carencia por acceso a la salud, que parecería que el Seguro Popular sí ha hecho una igualación entre... igual de malo. Sí, o sea, en coberturas es pareja, pero regreso al tema de acceso efectivo. Si aquí pusiéramos acceso efectivo en vez de simplemente cobertura, pues habría una gran diferencia entre indígenas y no indígenas. Y en el resto, el comportamiento es siempre a favor de la población que no es indígena. Entonces, digo, aquí lo que quiero, sin aburrir mucho, es cuando uno divide a México por grupos diferentes, todavía vemos brechas importantes. En este caso es la participación de mujeres en los congresos. Afortunadamente, el Congreso Federal pasamos en muy poco tiempo de una participación femenina de 32% a una hoy de casi 44%. En buena parte por la ley reciente de hace 3 años del presidente Peña Nieto, de que debe ser 50 y 50% las candidatas y los candidatos. Eso incrementó la cobertura de 30 a 44, ¿no? Pero en los gobiernos locales, la cobertura o la participación femenina en los congresos es de 8% en Querétaro, de Coahuila 2, 14.5% en Nuevo León, que es uno de los elementos. O sea, son datos controversiales, pero desde el punto de vista de este modelo que yo dije al principio, pues se antojaría para que hombres y mujeres tuvieran una participación más o menos similar en cosas como los procesos electorales. Y este cuadro es el que le llamamos cuadro básico de pobreza, en donde el Coneval pone aquí los números de pobreza extrema, y luego las carencias que son parte de esta medición de pobreza multidimensional. Y aquí el objetivo de este cuadro es poner aquí diferentes grupos sociales en México, un poquito a propósito, los cortes, pero simplemente para mostrar las diferencias entre diferentes grupos. Estos son hombres no indígenas entre 21 y 55 años, con una pobreza extrema de 5.4%. Mujeres indígenas, 35.9%. Adultos mayores, 6.6%. Indígenas en general, 28%. Con discapacidad, 10%. Entonces, simplemente es para ver que por una u otra razón, por varias razones, no todo es discriminación, hay otros factores, digamos, pero las brechas todavía son amplias entre diferentes grupos. Es decir, en valor agregado hemos tenido un desempeño mediocrón.
En igualdad de participación, hay grupos que todavía no llegan. Y en pobreza tenemos 43% de pobreza o 10%, 9% en pobreza extrema. Quiere decir que en desarrollo social nos falta mucho por hacer para tener un país mucho más justo y mucho más eficiente en los siguientes años, ¿no? A partir de ahí, la reflexión de políticas sociales y cómo vamos a arreglar esto. Una vía es mejorando los programas presupuestarios, lo que tú hablabas, Alejandro, al principio, y lo que nosotros hemos hecho a partir del inventario y las evaluaciones es, oigan, aquí hay programas que parecería que no contribuyen a nada, excepto a lo electoral, y los pagamos nosotros. Pues sería muy por ejemplo, hay programa, los programas de adultos mayores es un buen ejemplo de una política o un conjunto de programas que buscan enamorar al electorado, ¿no? López Obrador dio un jonrón con su programa de adultos mayores, un jonrón político, sin duda. Y a los 2 años, ahí tienes a todo el mundo copiando a adultos mayores, y hoy hay 32 programas de adultos mayores más el federal, en vez de tener una mejor asignación del gasto para un mejor sistema de pensiones global, ¿no? En vez de andar parchándole aquí y allá a los adultos mayores además con beneficios diferenciados entre estados y con beneficios muy descoordinados. Otro ejemplo, los programas de apoyo productivo federales, los típicos, digamos, microcréditos, ¿no? Tenemos como 16, unos en Zagarpa, otros en Cedesol, otros en Economía, que no se antoja, como que no son articulados, y que se antoja que con el mismo presupuesto uno puede hacer algo mucho más efectivo, en vez de que cada secretario quiera tener sus constituencies para darles apoyo productivo, ¿no? Entonces son ejemplos en donde, por un lado, programas productivos hay que mejorarlos, y por otro lado es ¿qué más deberíamos hacer para promover la mayor igualdad de participación y de oportunidades entre grupos? ¿Qué más hay que hacer además de programas presupuestarios? ¿Qué otros elementos son importantes para nivelar los pisos y tener un país en donde más personas participen activamente en los mercados, donde más personas innoven, donde más personas pongan a consideración del consumidor sus productos? A veces se los vamos a comprar, a veces no, pero que participemos más, ¿no? Como un ejemplo, y termino con esto, yo no sé, digo, hay que ver por quién votar, pero yo firmé por Marichuy, ¿no? No, seguramente, honestamente, no voy a votar por ella, pero que aparezca en la boleta una mujer indígena me parece una señal bien interesante, y si cada 6 años o cada 3 años hubiera gente más diversa compitiendo en las boletas y en la economía y en los mercados y en los mercaditos y en los mercadotes, eso querría decir, como en otros países, como por supuesto más desarrollados como Canadá, que es un país que se preocupa por el acceso efectivo a los derechos de todos y de todas, y que se preocupa porque todo el mundo tenga chance de participar y de tener la oportunidad de generar valor agregado en el área que quiera, digamos, ¿no? Y si gana, pues ya qué bueno, y si no gana, pues ya ni modo. Entonces, esa es un poquito la visión que tenemos en el Coneval, y a partir de ello, pues tenemos un conjunto de evaluaciones chiquitas, grandotas, diferentes, por programas, por políticas, que podemos compartir después, o que ustedes pueden ver en la página. Por cierto, en la página, Alejandro, hay un documento, creo que en la página principal del Coneval, que se llama Consideraciones Presupuestarias para el Desarrollo Social 2018. Es un documento que hacemos cada año, en donde cada año le sugerimos a Hacienda, de los 155, el número que sea cada año, de programas sociales, cuáles creemos que son prioritarios para reducir pobreza.
consideraciones presupuestarias para desarrollo social 2018 o 2017, en fin. Entonces decimos, oye, se les ponemos hasta con estrellitas doradas para que sea muy claro, ¿no? Decimos, a ver, estos programas con estrellita dorada deben ser prioritarios para reducir pobreza vía el ingreso, o vía educación, o vía salud. Porque la combinación de las evaluaciones que hacemos, junto con su desempeño y su lógica, son programas que sí están abatiendo la pobreza vía la dimensión 1, 2 o 3. Y los programas que no están en ese documento, creemos que para los objetivos de pobreza no son prioritarios y podrían, desde el punto de vista del Coneval, o reducirles presupuesto, no sé si son prioritarios para otra cosa, no para pobreza y para acceso efectivo a derechos. Por lo tanto, ese documento, Alejandro, puede complementar muy bien los estudios que están haciendo ustedes y una visión complementaria interesante. ¿No? Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Gonzalo, de verdad creo que es mucho más enriquecedor cuando nos dan este panorama y esta explicación que ha sido profunda y clara. Creo que eso es lo más importante. Los datos tienden a ser muy fríos, sí, ¿no? Los ves, puedes ver una lámina, pero esta interpretación sin duda aporta mucha riqueza. ¿Cuál es la información? Antes de pasar a preguntas y respuestas, voy a abusar y voy a preguntarte, ¿cuál es el estatus, la información que tiene el Coneval sobre estos avances para el padrón único de beneficiarios o para el padrón único de programas? Una muy buena pregunta que es difícil de contestar, ¿no? Porque el Coneval y yo en lo particular he venido yendo del padrón único hace 15 años y nunca llega. Porque es difícil, o sea, sí es complicado, pero no es imposible. La Sedesol nos consta que está en ese sexenio haciendo esfuerzos importantes por tenerlo. No lo hemos visto nosotros, quiere decir que no existe todavía, pero estamos ciertos de que ha habido avances importantes y que en Sedesol gente, más que el oficial mayor, quien está trabajando con el subsecretario García Bejos, que es Luis Iñaki, ojalá un día lo inviten, porque él puede tener una respuesta mucho más contundente y le pueden exigir pues sí, o sea, exigir que México necesita un padrón único de manera importante. Y ojalá que lo que resta del sexenio sea un tiempo muy útil para que la Sedesol nos pueda completar la historia del padrón único. Y como decía Alejandro, uno de los problemas más complicados que México ha tenido para el padrón único, dos problemas. Uno, el poder tener este número único, ¿no? Esta clave que los chilenos y los colombianos lo tienen muy fácil. Los chilenos, el día que tú naces, te reciben con un número, ¿no? Antes de que te llames Gonzalo, no sé qué, tú eres el 0054220, y ese número lo vas a tener hasta que te mueras. Número único, identificación única. Y te va a servir para el pasaporte, para la licencia, para los impuestos. Y en Colombia también han avanzado muchísimo, ¿no? Entonces tener ese número es importante. El segundo reto que Colombia y Chile no tienen, nosotros sí, es que Colombia y Chile son países unitarios, es decir, no tienen entidades federativas, es decir, no tienen la grilla con los gobernadores para pasarse información. Entonces, un reto para México es cómo ir más allá de la grilla estatal para decir, oigan, este es un tema nacional, hay que entrarle todos, y hay que entrarle todos y todas las instituciones que están buscando ser el monopolista de ese número. Porque me acuerdo que cuando Alejandro Poiré, el sexenio pasado, lo quiso promocionar o impulsar nuevamente, el INE dijo, no, el IFE, dijo, no, este de aquí, la credencial única es la mía. Y hasta ahí se quedó, ahí ya no avanzó nada. Y sigue siendo un poco la postura del INE.
Exactamente. Entonces, esos retos tienen que solventársenos. Entonces, en concreto la respuesta es: no hay un padrón único en febrero de 2018. A menos que hoy alguien me diga que si lo tiene, pues que nos lo muestre, ¿no? Abrimos un espacio, tenemos más o menos 15 minutos. Sí, yo tengo a las 6, tiempos. sí, a las 6:30 tengo una llamada que voy a recibir. 15 minutos entonces, tenemos de preguntas y respuestas. Si quieres abrimos Una el pregunta espacio. muy sencilla de inicio para ir a lo básico. En un mundo ideal para Coneval, ¿qué le falta? ¿Qué trabas tiene? ¿Qué necesita? ¿Realmente tiene todos los números? Obviamente le estoy dando mucho valor a la información. Y en el otro, a tu percepción, ¿qué parte del gasto social se va a asistencialismo y qué parte se va realmente a movilidad social? Sí, en la primera pregunta es más complicada porque me da la impresión que todavía los esfuerzos de política social no han tomado en serio la guía de acceso efectivo a los derechos. Creo que esa no es todavía el objetivo de la política social. Sí está en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, el primer párrafo tiene ese, o sugiere que el acceso efectivo a los derechos es la guía, pero cuando tú ves en la práctica me parece que todavía no, ¿no? Entonces, un reto es de qué manera podemos hacer que la política social tenga una guía, incluso transeccional, porque está en la Constitución. O sea, mañana Mid o Anay o López Obrador o Margarita Zavala pues deberían tomar la Constitución, sea que sea, o sea, y que pues, sean, pueden cambiar las formas de hacerlo y las prioridades y los matices, pero ahí hay una guía bien complicada, bien concreta, ¿no? Entonces eso falta. Te digo, hoy el Coneval de alguna manera reconoce el avance en la coordinación para pobreza, pero como decía hace rato, uno tiene que ir más allá de la pobreza si quiere tener un país con una mejor política social de manera agregada. Y entonces, sobre el porcentaje no te podría dar un número porque no me lo sé. Lo que sí es verdad, yo creo, es que siempre habrá una fracción de la política social que deba de tener un elemento asistencial. Hay una fracción que tiene que tenerlo. O sea, es como si en nuestra familia vive la suegra de 85 años. No podemos pedirle que trabaje, no podemos pedirle que sea que el apoyo que le diéramos a esos 85 años pues genere algo, digamos, ¿no? Podemos tener en la familia gente con cierta discapacidad, ya sea temporal o permanente, que tampoco podemos pedir mucho, o lo pongo así, seguramente en nuestras familias, aunque no sea consciente, tenemos un colchoncito para potenciales desastres. O sea, si mi hijo mañana, mis hijos están muy chiquitos, pero si mañana mi hijo pierde su empleo, ¿no? Pues digo, oye, mira, por un rato aquí hay un colchoncito, ¿no? Para que no te pegues en el piso. O sea, siempre hay una protección básica que todo el mundo tenemos por si las dudas, ¿no? Y eso es asistencia, ¿no? Sí, asistencial. Me refiero a asistencialismo de manera peyorativa. No, asistencialismo, no sé si la palabra que buscas es electorera, ¿no? Pues también una fracción, no sé cuál, pues puede ser electorera, de decir, y pasa mucho en la negociación presupuestaria, donde la federación dice, oigan, estos son los grandes objetivos que quiero, voten por mi presupuesto. Y el diputado dice, yo voto siempre y cuando me pongas mi camino que va de mi casa a casa de mi mamá en Oaxaca, güey. Pues órale, mano, pues ahí te pago tu camino para que votes mi presupuesto. Pues eso hay mucho en la negociación presupuestaria. No es de sorprendernos que prácticamente cada presupuesto se aprueba con cerca del 100% de los votos de los diputados. ¿Por qué? incluyendo 2006 y 2007, cuando Reforma estaba tomada por López Obrador, PRD en ese momento, el presupuesto 2007 se aprobó con el 96% incluyendo los diputados del PRD. Pues sí. ¿Árboles días? Pues sí. Neta que sí. Perdón por abusar mi espacio,
Es muy elocuente la idea de primero tener una visión de país y los puntos muy acertados. Y pensando en esta idea del valor agregado y lo que hemos estado comentando en el grupo con Coparmex y organizaciones de sociedad civil, en tu opinión, Gonzalo, ¿cuál es el papel del mercado laboral y todo este debate que se está quedando atrás sobre la precariedad del empleo en México? Y no solo el debate de salarios, sino en general todas las distorsiones que hoy existen en el mercado laboral que generan brechas. Aquí claramente la categoría informal, formal es significativa para el bienestar. Entonces, esa sería como mi primera pregunta: ¿cuál es el papel que tú ves hacia adelante en cuanto al desarrollo social? ¿Qué lugar ocupa el mercado laboral? Y la segunda, y voy a ocupar 2 minutos de este tiempo para hacer un anuncio breve. Acabo de titularme del doctorado con una tesis en la que hice un experimento de discriminación por color de piel en las sucursales bancarias. Y lo que encontramos fue una discriminación real en cuanto a la información que se da, la información que se niega, la seriedad con la que se toma a los sujetos de crédito dependiendo de su color de piel. Y quería ver, la pregunta concreta es, en la literatura ya hay bastante avanzado hacia que el crédito debería de ser un derecho. Y creo que incide en esta idea de por qué Corea logró subir y por qué alguien que hoy es un asalariado puede salir y tener una empresa. En México ni siquiera la inclusión financiera está garantizada. La inclusión financiera está siendo clave en el desarrollo social de la India. Entonces, quería saber si están pensando agregar como una de las carencias, la carencia en la inclusión financiera, acceso al crédito, alguna variable así que porque creo que es clave para el futuro del desarrollo social. Tienes toda la razón. La primera era sobre... bueno, a ver, empiezo con la primera. Las dos son igualmente relevantes, ¿eh? La segunda, totalmente cierto, un conjunto de evaluaciones han mostrado que cuando tú tienes un apoyo a la población en pobreza extrema, que además de su apoyo en efectivo condicionado como Prospera, lo complementas con asesoría económica y social, un apoyo productivo y asesoría productiva, y por supuesto un apoyo productivo tipo crédito. Cuando la intervención es amplia, es más posible que esa población, esa familia salga de la pobreza extrema en los siguientes año y medio, 2 años, que si solamente le das Prospera, así, ¿no? O que si solamente le das estos proyectos productivos gubernamentales que no siempre se fijan en el mercado. O sea, para mí una caricatura de los programas productivos para la pobreza extrema que están en Cedesol, en Zagarpa, en Sedatu, ¿verdad? Es, oiga, aquí hay lana para apoyo productivo también. Yo quiero poner café. Está bien, pues te das un crédito para poner la máquina de café en Metlatón o Guerrero. Y está todo el proceso posiblemente bien desde que sale la máquina y llega la máquina y el señor produce. Y cuando acaba de producir el café, dice, ¿y a quién se lo vendo? Y el programa dice, ay, sí, no sé, fíjese, pues, mi chamba fue darle el apoyo y que usted produzca café, ya hasta ahí quedé, yo ya cumplí con mi jefe, y de esos apoyos he dado 300, por lo tanto, ya estoy a todo dar con mi jefe. Y oye, el punto de vista de Coneval es, oye, además del crédito, por supuesto, del tema de crédito, para muchas familias, incluyéndome a mí, y yo tengo doctorado de economía, pero sí necesitaría que alguien me echara una mano si mañana pongo mi empresa cuando me corran el Coneval. Como a diferencia de un libro que uno tiene que empezar con la página 1, en los créditos uno tiene que empezar con la página última, es decir, a quién le voy a vender el café para ver si la máquina de café tiene sentido, ¿no? Y ahí la discusión no es menor, porque hay quien aboga por ¿cómo le dicen?
Ay, se me fue el concepto, se me fue el nombre. Voy a producir en lo que tengo vocación. Entonces Guerrero tiene vocación de palmas, entonces tú tienes a las señoras en algunos pueblitos haciendo sombreros de palma, todas ellas, y los sombreros de palma quedándose en el mercado, porque nadie los compra. O haciendo ceniceros con el escudo del sol azteca, y ahí están los ceniceros, ¿no? Entonces, el tema de crédito en sí mismo es relevante. Creo que hay que incorporarlo como uno de los elementos importantes, junto con el acompañamiento productivo para una buena porcentaje de esta población, para que sea el apoyo completo. Entonces, tienes toda la razón. En la segunda, del mercado laboral, también tienes toda la razón. Yo aquí, en lo personal, siempre tiendo a citar a Santiago Levy, que básicamente dice: la fractura que tenemos en los sistemas de protección social impactan a la fractura que tenemos en el mercado laboral. De hecho, la gran informalidad que tenemos en buena parte es producto de este conjunto de trabas o de haber puesto una política de seguridad social fragmentada, en donde tenemos el IMSS y el ISSSTE, y luego tenemos Seguro Popular y Prospera, que no se hablan, y eso en buena parte genera la informalidad del mercado laboral. Entonces, regresando al tema de igualdad de oportunidades, si tú tienes un acceso más universal a la protección social, seguramente el impacto en la política laboral será de tal magnitud que la informalidad se reduzca y permitas más productividad en todos los sectores, ¿no? O sea, el sector productivo crece o decrece cuando te acercas a la informalidad. Entonces sí es crucial. Pero lo interesante es que sí creo que está en el centro de la solución de los mercados de protección social, no solamente el arreglo de la política laboral concreta, ¿no? Gonzalo, bueno, primero agradezco a Gonzalo y a Benjamín que me invitaron. Soy Roberto Ramírez, de Banco de Alimentos en Guadalajara. Quiero pedirles un favor a todos, primero, y después 3 a el favor que les pido a todos es que le pongamos nombre, apellido y domicilio a la pobreza. La verdad es que yo soy empresario y en mi vida he creado 17 empresas, las cuales siguen jalando 15, no todas hermanos mías, pero siguen jalando. Y la verdad, hace 10 años conocí los bancos, acabo de cumplir 65 años, el promedio de vida de los mexicanos es 71, y pienso dedicar lo que me sobra al trabajo social, al desarrollo social. Y sí, la verdad, cuando le pones cara y nombre a la pobreza, te cambia la vida, ¿eh? Yo tengo un poquito de antagonía con Fox por haberle puesto apellido a la pobreza en vez de ponerse a resolverla, ¿no? Y quisiera pedirte, si es posible, Gonzalo, yo la verdad está impresionante tu currículum, Oxford y Access, y luego tienes ahorita, pero lo platicamos después de una comida, ¿no? Mira, la primera, decías que viéramos qué visión tiene cada candidato del país. Hace 7 días tomó la presidencia del nuevo presidente, pues, de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos en Guadalajara, que fue donde nacieron los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos de toda América Latina, ¿eh? Este modelo se replicó en toda América Latina, inclusive el actual Papa abrió la Red Argentina de Bancos de Alimentos, y aquí se generó en Guadalajara también la Red Mundial de Bancos, que somos ahora 7,000 bancos en todo el mundo. Y hablabas tú que viéramos qué visión tiene del país cada candidato. Y ahorita que, bueno, me dijeron que Maite Ramos era impresionante, entonces a través de Maite, ojalá y ustedes nos pudieran ayudar, Gonzalo, a que sea al revés. O sea, siempre sabemos que es el primer mandatario y que dice que los mandantes somos nosotros. ¿Por qué no, con esta fuerza que hay de la Coparmex, de Concanaco, etcétera, por qué no le presenta tú a través tuya, que sabes,
¿Por qué no le presentamos a los candidatos nuestra visión de país? Mira, te voy a decir por qué. Acabo de pasar 40 días en la India y Bangladesh. O sea, después de 10 años en los bancos de alimentos, veo que todos sabemos que el alimento no es suficiente. Digo, nos enorgullece mucho. El año pasado rescatamos 120 millones de kilos de alimento. Es una cantidad enorme, pero es solamente el 2% de lo que se desperdicia. Y todos los bancos tienen algún programita social, o tienen una fábrica de, un tallercito ahí de costura, otro orfebrería, etcétera, pero no los hemos llevado a cabo. Aquí traigo unas gráficas y que obviamente tú conoces. O sea, Bangladesh, que llegó a ser el segundo país más pobre del mundo, del 2000 al 2016 bajó la pobreza del 48.9 al 24, y solamente gastan el 12% del presupuesto federal. Nosotros estamos igual, o sea, 49, 52, 53, y gastamos el 29% del presupuesto federal, ¿no? A la hora de ver lo que hacen allá, parece tonto, pero tú lo acabas de mencionar ahorita. Para acabar con la pobreza hay que generar la riqueza. Y dices, ay, güey, qué sabio eres, ¿no? Sí, nada más que hay que repartirla. Entonces eso se llama empresas sociales. Y tú lo dijiste muy bien ahorita, con la gente que le das crédito por la cafetera y no sabe a quién venderle el café. Ellos, me encanta el término en inglés, le llaman handholding. Entonces se llevan a la gente, claro que la capacitan, le dan el crédito que ellos pagan, no es regalado, y es ese acompañamiento productivo que tú hablas. Ese sería el cuarto favor, que son las empresas sociales. La otra, una muchachita ahí que es medio paisana tuya en universidades, estudió en London School of Economics, hizo un estudio, y no sé si tú lo tengas, ¿cuánto crecería el PIB si nosotros le aumentamos el ingreso a los pobres? Y bueno, ella sacó un número así como el 5 o 6%, y dije, bueno, pues eso no lo hemos visto desde López Mateos, ¿no? Ojalá ahorita intercambiamos tarjetas y nos ayudaran con eso, ¿no? Y la otra muy importante que también la mencionaste tú, miren, yo fui contemporáneo de Luis Donaldo Colosio y tuve mucha relación con él, aunque me llevaba 2 años y medio, 3, porque él era prefecto de disciplina y a mí me heredó ese puesto. Entonces el último semestre pues, estuve platicando mucho con Luis Donaldo, ¿no? Y ahorita aquí en Santiago Levy yo tengo ahí un pleito con él, porque él brincó de Solidaridad Prospera y me cometió muchos errores. Y la verdad es que 6 años en la vida de un país, Gonzalo, no es nada. Entonces yo creo que ahorita es el momento que tomemos de veras el país en nuestras manos. Mira, yo viví 22 años en Estados Unidos y si algo me fascina es una historia que hay en los 70s, cuando vino Dalí a visitar México y lo entrevistó Jacobo, que le puso una barrida tremenda y me encanta, ¿no? Pero a la hora que dice, maestro, ¿y qué le pareció México? Dice, fabuloso, pero no regreso. Le robaron la cartera, pues dice, no puedo vivir en un país cuya vida sea más surrealista que mis cuadros, ¿no? Miren, somos surrealistas. Cuando el último sismo, fuimos generosísimos 6 meses y no nos damos cuenta que tenemos 22 millones de mexicanos que viven en sismo diario. O sea, los cuates no tienen piso firme, no tienen escuela, no tienen comida y de veras somos surrealistas, pero yo creo que este es el momento y pues te lo encargamos, esos 4 temas, ¿no? Ojalá y pudiéramos hacer al menos uno. Gabriel, tú habías... Gracias, gracias, Presidenta. Gonzalo, primero, de verdad agradecerte tu disposición, pero yo también agradecería mucho tu capacidad de comunicación. Me parece que tus artículos, tu presencia en Twitter es realmente muy relevante para poder estar informados de este tema que no es fácil. De verdad te lo aprecio mucho. Es correcto, también te seguimos ampliamente en ese sentido. Agradecerte también la participación de Marcela Gutiérrez, que ha participado con nosotros en la vicepresidencia de instituciones y organizaciones que tenemos en esta Comisión Nacional de Desarrollo Social, porque pues, nos ha colocado temas muy interesantes para poder pues, avanzar en la ruta que queremos en esta comisión.
no voy a perder la oportunidad, Gonzalo, de preguntarte el espíritu con el cual ha nacido este vínculo con diversas organizaciones e instituciones, pero si pudieses reducir a una acción que le toca al sector empresarial para poder realmente participar, ser un actor relevante en el tema del desarrollo social, para poder ver un pico, nuevamente un pico en el crecimiento en este escenario, ¿cuál sería tu apuesta de política pública en la que el sector empresarial no debe encabezar esa batalla? Es que el debate está interesante. Primero yo creo que, déjame tomar un punto aquí que tú dijiste, que tienes toda la razón. En parte el Coneval lo está buscando, porque siempre lo hacemos así con los candidatos. O sea, dije hace rato, tratamos de acercarnos con los candidatos y decirles, miren, esta es la información y las ideas del Coneval, ojalá las usen, ¿no? Ojalá usen algo de esto. Pero uno, estrictamente hablando, debería ser más agresivo, como tú dices, es, a ver, no que me vendes, ¿no? Si nada más escúchanos que queremos, pero si queremos este país, ¿quién nos lo va a dar, no? En vez de esperar a que los 3 o los 4 nos digan qué buscan, pues sí, buscar incidir en lo que ellos busquen, pues que coincida con lo que nosotros queremos como sociedad. Y eso me lleva, entonces yo creo que es un buen punto que lo tomo muy bien. Y el otro punto, la acción del sector empresarial. Hay un libro que les recomiendo, no porque yo sea parte de él, pero que se llama ¿Y ahora qué? México y ahora qué? 2018, que acaba de salir en diciembre, que coordinó Héctor Aguilar Camín, y que hay artículos de economía, de desarrollo social, hay un amigo de todo eso. Pero estuve leyendo el fin de semana el de Luis de la Calle, que tiene que ver, la pregunta es por qué México no crece. Nos da muchos factores, tiene que ver con el mal uso que le dimos a los ingresos petroleros en ingresos corriente y no en infraestructura. El proyecto propone que el fondo petrolero, una buena parte obligatoriamente, a diferencia de lo que soy ahorita, sea en infraestructura. Y no en gasto corriente como ha sido últimamente. Entonces eso es el tema de infraestructura. Pero una que me quedó muy grabada y que seguramente debe ser uno de los impedimentos más complicados sin ser yo empresario, es la inseguridad y la extorsión. O sea, ese elemento le quita rentabilidad a las inversiones de manera importantísima, ¿no? Pero yo no soy empresario, entonces no capto eso personalmente, pero pues sí, las historias que te llegan es que esa parte de la inseguridad inhibe de manera fundamental la inversión nueva de carga de balance con la inversión que ya está, ¿no? Entonces, esa insistencia en ese, como tú decías, esa exigencia a los 3 candidatos, no es que nos digan a ver si lo van a resolver, es, oye, ¿cómo lo vas a resolver? El panorama que me decía un no sé si director o fue, yo creo que fue director del CISEN, el sexenio de Calderón, que lo vi la semana pasada, el panorama que me pone de seguridad y lo que puede venir, que empeora con los 3 candidatos, me pone a mí los pelos de punta, mano. Y para los empresarios debe ser terrible. Yo la verdad es que creo que todos tendríamos muchas preguntas más, pero sí quiero ser muy respetuosa del tiempo y para que la próxima vez que lo volvamos a invitar, que seguramente será pronto, nos vuelva a decir que sí y nos crea, sobre todo porque tiene un compromiso. No quiero terminar sin de verdad agradecerle profundamente al doctor Hernández Licona su participación. Creo que, como lo decía Gabriel, la forma en que nos lo comunicas hace que todos lo podamos entender mucho mejor y que podamos tener los elementos
pues, para analizarlo mejor y para el plan que estamos trazando en esta comisión. De verdad, muchas gracias y pues te seguiremos muchas dando gracias. Y muchas gracias por la invitación, y realmente soy un admirador de lo que hace Coparmex y de este tipo de trabajos que hacen, donde inciden o buscan incidir en el país en vez de nada más quedarse y chambear por uno mismo. Los temas de salario mínimo, entre otros, son bien relevantes. Muchas felicidades. No, muchas gracias. Gracias a